Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a la hora de la sostenibilidad avícola. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante y nos acompañan de Clima Soluciones Felipe Torres y Carlos Moreno, quienes son los conferencistas que nos acompañan el día de hoy. Darles la bienvenida a todos a este espacio, por acompañarnos y sobre todo a Felipe y a Carlos por aceptar esta invitación. Hoy, el día de hoy tenemos este tema que es sobre la huella hídrica, un indicador de desempeño ambiental. Y es un tema pues bastante importante ya que desde FENAVI queremos empezar a abordar estos temas. Junto con Clima Soluciones vamos a empezar a trabajar en unos pilotos para revisar algunas cifras para el sector. Entonces, por eso es la importancia de la charla de hoy, ya que este es como el inicio a esta consultoría que estamos haciendo desde FENAVI con Clima Soluciones. Entonces, les doy la bienvenida a Felipe y a Carlos. Adelante. Gracias, Estefanía y Alejandra, por la invitación. Siempre es un placer estar acompañándolos a ustedes en esos espacios de la hora de la sostenibilidad. Y bueno, como tú bien lo dices, ya llevamos algunos años, bastantes no, sino algunos años colaborando para FENAVI, con FENAVI, el Fondo Nacional Avícola, para asuntos sobre todo, al comienzo eran más de carbono, ¿cierto? eh, Como mirando medidas de mitigación, como todas esas cuestiones de carbono, pero pues yo siempre lo he dicho abiertamente y es que el gremio avícola es un gremio como muy organizado y muy enfocado desde el punto de vista de sostenibilidad. Entonces vamos a empezar, como tú lo dijiste, ya dentro de contados días a tener unos indicadores de unos núcleos, pues digámoslo así, como de unas empresas tipo avícolas, claramente, de engorde, ponedoras, genética, etc., para calcular esa huella de carbono importantísima, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, pues me presento rápidamente. Yo soy Felipe Torres, CEO de Clima Soluciones. En cuestiones de cambio climático llevo trabajando cerca de 13, 14 años. En cuestiones de variabilidad climática y cambio climático un poco más. Clima Soluciones ya tiene 10 años y pues básicamente, para no hacer muy larga mi presentación y enfocarnos en lo que traemos para ustedes, me he desempeñado en apoyar como el desarrollo de capacidades en toda América Latina y el Caribe en cuanto a lo que es mitigación al cambio climático, principalmente del sector de agricultura, pues porque soy zootecnista y meteorólogo. Ahí le doy la palabra al consultor Carlos Moreno, quien nos va a hablar hoy principalmente. Lo vamos a escuchar a él hoy más que a mí. Carlos, por favor, preséntate. Listo, gracias Feli y gracias a Alejandra y a Estefanía por tenernos en este espacio y a toda la audiencia por su atención. Es un gusto pues estar hoy. Me presento rápidamente, yo soy zootecnista igual que Felipe también. Actualmente soy candidato a magíster en mitigación y adaptación al cambio climático. He venido trabajando, digamos, mi trayectoria se ha enfocado mucho en términos de adaptación a cambio climático y uno de estos rubros también pues es la huella hídrica, ¿no? En términos de cómo es el uso que le damos al agua y para qué se termina disponiendo pues este mismo en un entorno productivo. Entonces, pues tampoco voy a ahondar mucho en mi presentación para poder presentarles pues lo que traemos preparado hoy para este espacio. Entonces, no sé si me puedan confirmar si mi pantalla se Perfecto, está, Carlos. se está Si viendo, la ¿sí? puedes, si la puedes poner en full screen, yo hago la Listo. introducción y vas tú. Listo, listo, listo. Entonces, ya, ahí ya se debería estar, Listo, perfecto. ya se debería estar viendo, ¿sí? Listo. Bueno, entonces básicamente lo que vamos a ver hoy en la presentación, y más que una presentación, es como un resumen. Ustedes que algunos veo la lista, varios nos conocen y me gusta hacer como esos conceptos que pueden ser un poco difíciles a veces, hacerlos fáciles de entender, porque creo que, y siempre estoy convencido de ello, al entender un concepto de una manera fácil, pues podemos involucrar nuestras habilidades profesionales
en esto que estamos viendo, ¿sí? Al comienzo, recuerdo, todavía es un poco cambio climático, es todavía como difícil de entender. eh, Creo que por eso es que a veces nos quedamos como en unos pasos y no avanzamos como se debería avanzar. Entonces, lo de la huella hídrica es básicamente lo mismo. Ya vamos a ver unas ecuaciones, vamos a ver unos conceptos, vamos a tener como claro qué es, cuánto se, vamos a tener también interesante unas métricas de diferentes productos, sobre todo el sector agropecuario, gran demandante de este recurso que es vital. Creo que podemos vivir sin internet o sin un smartphone o sin qué sé yo, pero sin agua no podemos vivir. Entonces, sin que se convierta en un discurso ambientalista, vamos a verlo todo desde lo fácil, ¿cierto? Es lo que tenemos claro para hoy, y al final pues seguramente habrán preguntas y o discusiones para hacerlo, pues que enriquece este espacio. La siguiente, Carlos, porfa, como contenido de lo que vamos a hablar, yo les voy a presentar rápidamente como el perfil de la oferta hídrica, pues porque al hablar de huella hídrica también tenemos que conocer cuál es la oferta. Por allá vamos a ver unos conceptos de huellas verdes, azules, que tienen mucho que ver con esto también. Entonces yo les voy a hablar rápidamente de esto, de sequías e inundaciones, pues porque sequías e inundaciones claramente dependen de un concepto hídrico, ¿no? ¿Sequía de qué? Pues hay una déficit hídrico. ¿O inundación de qué? Hay un exceso hídrico. Vamos a ver el ciclo del agua, vamos a ver el agua en Colombia, el uso del agua dulce. ¿Por qué agua dulce? Pues porque es la que podemos consumir. Carlos nos va a mostrar una diapositiva que nos va a romper la cabeza en cuanto a volumen. Sí, cuando estábamos preparando este espacio para ustedes, la vimos y quedamos como grata, no mentiras, alarmantemente sorprendidos de lo que vamos a ver hoy en volumen real, en una escala real que nos abre los ojos también creo que a las 9:30 la ganancia que vamos a tener, Estefanía y Alejandra, por organizar ese espacio, y nosotros, es que ustedes se vayan con un concepto en la cabeza, como de, oigan, tenemos que cuidar eso y vamos a hacer unas huellas hídricas a ver nuestro sector cómo está. Agua necesaria para producir bienes, lo que les estaba hablando ahorita, y toda la parte ya de huella hídrica, que es huella azul, verde, gris, indirecta, indirecta, cómo se mide, cómo lo hacemos. Allí al final seguramente vamos a tener un conversatorio rápido respetando la hora del webinar, y es pues qué datos, seguramente si nos alcanza hasta allá el tiempo, vamos a ver qué datos vamos a requerir a los predios que vamos a ir. Vamos a estar in situ sacando una información valiosa secundaria para estimar esta huella hídrica. La siguiente, Carlos, es cómo está el contenido, una conceptualización muy rápida, que la voy a hacer yo como meteorólogo muy rápido. Entonces, pues necesitamos saber, Colombia, cuál es la distribución de esta precipitación. Y acá hago un anuncio, toda la información que tenemos, invito a la gente a consultar la información del Instituto de Meteorología, Hidrología y Estudios Ambientales del IDEAM, que emite una información gratis, valiosísima para todas los niveles de estudiantes de maestría, doctorados, qué sé yo, tomadores de decisiones. Entonces el IDEAM está emitiendo estos documentos súper importantes con un equipo técnico altamente calificado. Conozco a varias personas de allá y sé digamos que todo el cariño pues que le meten a eso y toda la ciencia que hay detrás de un mapa, que más allá de ver unos colores en un mapa, pues tiene una historia de información que se recoge en muchos puntos de Colombia. Y este mapa, que hago la introducción, es el mapa de precipitación. Este mapa de precipitación creo que es el mapa con la normal climatológica 1981-2010, ya hay uno actualizado, no cambiará mucho la distribución, básicamente lo que estoy diciéndoles sigue siendo igual. Y en este mapa lo que vemos son unos colores, una escala de colores de fríos y cálidos, donde los colores cálidos es donde menos oferta hídrica hay, y los colores más oscuros, como los azules y los moraditos, es donde en Colombia se focalizan en los últimos 30 años, bueno, de 81 a 2010, la mayor cantidad de precipitación. Entonces Colombia, nosotros vemos, es un país que orográficamente es muy heterogéneo. Acá podemos ver desde sabanas hasta páramos, hasta glaciares, inclusive desde 0 metros hasta 4.000, 5.000 y punta, no recuerdo el número. Entonces eso nos vuelve un país muy diverso. Además que estamos
en la mitad de una zona que se llama la zona de convergencia intertropical. Sí, estamos ubicados en el cinturón del Ecuador, donde esa zona de convergencia intertropical es una zona de bajas presiones, básicamente una zona de nubes que sube y baja alrededor del año por la rotación de la Tierra y nos está definiendo como la distribución de las precipitaciones al año. ¿Sí? Entonces, donde va ese cinturón de precipitaciones, va subiendo, ahí va dejando o va desempeñándose más bien o registrándose los periodos de lluvia. Y es por eso que en algunas regiones vemos unos indicadores bimodales, monomodales. En algunos sitios de Colombia llueve, el pico máximo de precipitaciones puede ser en mayo, junio, qué sé yo. Entonces eso lo va definiendo digamos ese movimiento de la zona de convergencia intertropical. ¿Sí? La precipitación depende básicamente de factores como las regiones, se los acabo de indicar. La región pacífica es la que más, el chocó biogeográfico, acá como se denomina, es la región en el planeta, inclusive es una de las que más precipitaciones registra al año, con más de cerca de 10.000 milímetros al año, y también vemos zonas como en La Guajira con precipitaciones de menos de 500 milímetros al año. Entonces allí ese indicador de precipitación empieza a ser importante. Entonces ahí se define, por ejemplo, regiones importantes productivas en Colombia como un Caribe seco, un Caribe húmedo ya más hacia el Cesar, hacia Córdoba. La región andina también tiene otra distribución específica. La Amazonía claramente también, pues porque hay otros digamos lo que, indicadores que están moviendo y definiendo más allá de la zona de convergencia intertropical esa distribución de precipitaciones. Región importantísima en Colombia para el desarrollo también agropecuario y pecuario y agrícola. La Orinoquía, en la Orinoquía podemos encontrar 4.000 milímetros, en fin, es bien diverso esto y con ello hago la introducción a que tenemos que tener en cuenta esa oferta hídrica para ubicar, independientemente sea avícola o no, nuestros sistemas productivos. Acá creo que no sería coherente que en Punta Gallinas, en La Guajira, al norte de La Guajira, pues enfoquemos o hagamos algo que tenga una alta demanda hídrica, ¿cierto? Pues porque claramente primero el agua debe ir debe estar distribuida para otras cosas o para otras especies, incluyéndonos a nosotros. Entonces, claramente donde debe estar. Antes de continuar con la siguiente diapositiva, también quiero hacer énfasis en un estudio que se hizo de vulnerabilidad al cambio climático con información también de IDEAN. Les digo que es una información bien valiosa, pero lo hicimos como un downscaling a lo que es la vulnerabilidad desde el punto de vista de predios avícolas. Y ahí gratamente uno de los resultados, ese fue un trabajo del 2023 y 2024 con la federación, y es que la mayor de los 5.000 y algo de predios que se ubicaron espacialmente, solamente habían 2 o 3 predios grandes, o de medianos a grandes más bien, que estaban en una alta vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas y hay ciencias que estudian el clima y también queremos saber el clima, cómo se va a comportar en las próximas décadas, pues, para nuestra planificación predial, ¿cierto? Entonces, ese estudio nos demostró que afortunadamente en este caso para el sector avícola, gran porcentaje de los predios estaban ubicados y tenían una de media a baja vulnerabilidad en cuanto a lo que hace el cambio climático. El cambio climático, todos lo sabemos, pues no solamente es agua. El cambio climático, creo que la variable para mí, a mi modo de ver, la variable más importante es el viento, que es el que nos mueve las nubes o no. Entonces allí es donde empezamos a correlacionar variables como la temperatura, importante para ese confort térmico de las aves, que se ve directamente relacionado con la productividad. Hay un mayor estrés, la productividad se va a bajar y pues el productor ya va a sentir eso en cuanto a su bolsillo, ¿cierto? Estaba la humedad relativa directamente relacionada con enfermedades principalmente respiratorias. Hay también como una migración o un movimiento, movilización de vectores que dependen de esas variables, mayor humedad, mayores, digamos lo que hongos, etc., etc. Entonces, ese trabajo también está disponible. Ese trabajo ya se mostró en algún comité presencialmente
estuvimos mostrándolo en 2 comités, no recuerdo cuántos, y también es importante que productores y técnicos que veo que están conectados conozcan esos estudios pues para precisamente dar más herramientas de precipitación, más herramientas de toma de decisión a los productores. ¿Listo? Entonces acá continúo con la precipitación. Y acá voy a hacer una introducción rápida a que en gran parte del país se presentan 2 temporadas. Entonces acá Colombia no es un país estacional. Colombia, decir que tenemos un invierno, un verano, pues acá no ocurre. Acá ocurren son temporadas secas, temporadas de transición de seco a lluvias y de lluvias a seco, y temporadas de lluvia. O sea, ese tipo de temporadas. No hay acá estaciones. Y acá ya vemos, hay una pregunta, sequías, inundaciones, y en la siguiente diapositiva, Carlos, antes de darte la palabra, eso está muy relacionado con qué. Acá ya hay 2 conceptos claros y claves que debemos tener en cuenta. Bueno, de hecho 3. El primero es la normal climatológica. ¿Qué es la normal climatológica? Es lo que nos dicen los promedios de los últimos 30 años, cómo se están presentando ciertas variables con unos promedios diarios que nos llevan a unos periodos mensuales, que nos llevan a unos periodos anuales. Entonces, esas mediciones que se hacen muy juiciosamente por redes privadas o públicas de estaciones agrometeorológicas son las que nos dicen qué es lo normal en Colombia. Entonces, en algún punto, ubiquémonos mentalmente de donde somos los 46 acá participantes de este webinar. ¿Yo dónde estoy en este punto parado? En este momento yo estoy en Bogotá, por ejemplo. Entonces, en Bogotá la temperatura promedio, no recuerdo el número ahorita, puede ser de 15.6. Ese no es un valor exacto, es un valor que estoy dando al azar. Ese valor viene de un promedio de 30 años de medición de diferentes variables, donde la entidad, repito, que nos da estas normales oficiales es el IDEAM. Entonces, a partir de eso, nosotros definimos algo que es normal, algo que lo que se sube de acá es un exceso, lo que se baje de ese punto es un déficit. Entonces acá entramos a un concepto de variabilidad climática. Y la variabilidad climática es un evento natural que nos modifica esas fluctuaciones de las normales. Entonces, si en un punto en Bogotá normal que haya precipitación para el mes de mayo, un número que no es, pero voy a decirlo así, son 300 milímetros. Entonces, esas normales, esa variabilidad climática que viene por diferentes eventos, el principal y más conocido es el ENSO, que es el que nos define el niño o la niña, y es donde también estas variables son bien interesantes porque vamos a ver que la temperatura superficial del Pacífico, por allá en un punto ecuatorial, si se enfría o se calienta, nos define las precipitaciones, no solo en Colombia. Es súper, vemos como todo este sistema climático se correlaciona todo con todo, nos define muchas cosas, precios, etc. en Estados Unidos, en toda América, digámoslo que en toda América y en otras partes más, solamente hablemos de América. Entonces, ese enfriamiento o calentamiento nos define si van a haber precipitaciones por encima o por debajo de lo normal. Cuando se enfría, normalmente en Colombia se presenta como un exceso hídrico. Cuando se calienta ese Pacífico ecuatorial, en Colombia se presenta un déficit hídrico. Diferente, por ejemplo, ocurre en Paraguay y en Argentina. Un niño son exceso de lluvias, una niña son épocas secas. Entonces, se expresa diferente el mismo evento de variabilidad climática. Entonces, con este concepto de variabilidad climática, pues se define principalmente, más allá, hay otras cosas más, pero normalmente se presenta como sequías o inundaciones. Sí, las primeras son periodos prolongados donde la precipitación está por debajo de lo normal, lo que les acabo de decir. Eso genera un sinnúmero digámoslo, de vulnerabilidades. Claramente los dos, pero acá digamos que no hay un acceso hídrico, pueden ser en ciudades, claro, acá uno en una ciudad vive en burbuja, porque en una ciudad si uno sale al supermercado y compra cosas, digamos que en otras zonas más aisladas no, es diferente, porque esas zonas se autoabastecen de cosas y ya pues no puedo ir a una tienda a comprar algo, porque pues si no hay, no hay y toca empezar a ver qué se hace, ¿cierto? Entonces ese es el evento de sequía para Colombia. Inundaciones, pues claramente su nombre lo dice, ya hay una capacidad de suelo que está saturado y empiezan a haber un montón de problemas en cuanto a lo que son retención de los cauces, que sean superados por grandes volúmenes de agua, y básicamente esas inundaciones nos pueden presentar
eventos como el del año 2010, 11 y 12, donde cerca de 3.5 millones de hectáreas se inundaron por un evento de la Niña en Colombia y hubo pérdidas del sector principalmente agropecuario, dependiente casi en su totalidad de la oferta hídrica de las precipitaciones. Entonces acá vemos cómo inclusive un Producto Interno Bruto se ha afectado por unas inundaciones y o sequías. Y recuerdo muy bien, año 2010, 11, 12, hubo una contingencia por parte del Ministerio de Agricultura, hubo ya unos estudios más enfocados a esas inundaciones y después fue un evento del Niño al año inmediatamente después, creo que fue 2014, no recuerdo bien, donde hubo unas imágenes así súper fuertes de Casanare, recuerdo las principales, donde veíamos cientos de animales o miles quizás de ganado muerto en esas sabanas inundables de Casanare, donde también habían chigüiros, habían cocodrilos que ya estaban muertos ahí, eran imágenes dantescas. Entonces vemos cómo esta variabilidad climática nos afecta esa oferta hídrica. Y ya para terminar mi intervención, el cambio climático, vemos que la variabilidad climática es un evento natural, un fenómeno natural, o sea, principalmente lo que tenemos es que entenderlo, conocerlo y prepararnos para esos excesos o déficits hídricos si los van a ver, ¿no? Pero el cambio climático son cambios de más de largo plazo, de décadas, o, ¿sí? O más en una temporalidad más alta. Ese cambio climático sí tiene que ver con nosotros directamente. Entonces, ¿por qué hablo de cambio climático acá? Pues porque cambio climático nosotros sí tenemos como las manos y la decisión de si vamos a seguir emitiendo esa cantidad de gases de efecto invernadero de la manera como lo estamos haciendo o vamos a mitigar y vamos a compensar esas medidas. ¿Por qué hablo del cambio climático? Porque el cambio climático exacerba la variabilidad climática. Entonces, todo tiene una causalidad, ¿cierto? Lo que yo hago afecta directamente la variabilidad climática que es natural, pero se vuelven ciclos más frecuentes y más intensos, y esa variabilidad climática pues afecta nuestra oferta hídrica. Qué pena, Carlos, me tomé más del tiempo necesario, pero creo que era importante que el auditorio comprendiera como estos conceptos. Si ya lo sabían, pues lo refrescan y ya está, no pasa nada, pero ahí sí ya te dejo la palabra a ti para que sigas presentando lo relacionado con huella hídrica. Me pasé más, ahí tenemos una horita nomás. Listo, Feli, gracias. No, yo siento que es muy necesario precisamente toda esta conceptualización, es enriquecedora y adicionalmente da un contexto lo suficientemente fuerte para poder comprender pues lo que vamos a analizar eh, pues en las siguientes diapositivas, ¿verdad? No podemos hablar de huella hídrica sin conocer qué es lo que afecta o cómo podemos llegar a entender o a comprender por qué es necesario realizar su estimación. Entonces, bien, siguiendo un poco en la línea de lo que Felipe nos ha venido comentando con todo lo de las sequías, tenemos así rápidamente, no voy a profundizar mucho en esto, ya Felipe lo explicó suficientemente bien y claro, entonces es nomás como para que comprendamos cómo la estacionalidad dada por los periodos de lluvia nos puede generar que los eventos de sequía se presenten con una mayor o menor probabilidad en términos de periodos de años. Básicamente, durante el primer semestre podemos, a través de este mapa, del mapa que se encuentra en la izquierda, podemos visualizar cómo existen zonas que son más propensas a que el evento de sequía se presente en un menor plazo. Esto está en franjas de años, de 0 a 5 y de 5 a 10 está en quinquenios, y básicamente nos está diciendo es que en estos lugares se va a presentar un evento de sequía con mayor o menor, con mayor probabilidad en un plazo más corto. Podemos apreciar como el Caribe seco, evidentemente es aquel que es la región más afectada durante el primer semestre del año, y lo siguen la región centro del país, lo cual también, si nos ponemos a pensar en históricos, tiene mucho sentido en términos de los eventos que se han venido presentando a lo largo de, bueno, de las últimas décadas en el país. Seguido en la región derecha, encontramos el mapa para el segundo semestre, donde las probabilidades son, o bueno, los colores tal vez no son tan exacerbados, no tenemos estos rojos tan intensos en el Caribe, pero sí tenemos una distribución mucho más amplia de estos eventos a lo largo del país. Y esto se explica básicamente por lo que Felipe nos decía de la distribución de lluvias
em, en el territorio. Nosotros tenemos unos periodos, o bueno, más a lo largo del territorio se presentan periodos bimodales, es decir, dos periodos de lluvias a lo largo del año, lo cual nos indica que existen zonas más o menos propensas a sufrir de desabastecimiento o a sufrir de excesos, ¿verdad? En este caso, el desabastecimiento se da en el segundo periodo o es más propenso, dado que durante el segundo periodo o durante el segundo semestre se presentan regímenes de precipitación menores. Durante el primer semestre, normalmente encontramos regímenes de precipitación mucho más altos, por ende, la distribución en el territorio es, como ustedes pueden apreciar, de las sequías es más baja, mientras que en el segundo ya todo el territorio puede llegar a presentar una serie de estos eventos, de estos eventos climáticos extremos, ¿cierto? Entonces, bien, habiendo dicho eso y comprendiendo un poco el por qué se habla de precipitación, el por qué se habla de sequías y demás, también es necesario ahondar un poco en el cómo nosotros obtenemos agua de consumo, el agua dulce, ¿cierto? Esto básicamente se da por el ciclo del agua, eh, tal como otros elementos o como habremos escuchado en los ciclos de los nutrientes, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del carbono, etcétera, etcétera. El agua también presenta un ciclo donde básicamente circula entre diferentes compartimentos, entendiendo estos compartimentos como la atmósfera, la superficie terrestre y el subsuelo, donde el agua pasa por diferentes estados y a través de estos, el agua salada de los océanos básicamente se evapora, se purifica durante todo este proceso de forma natural y regresa a la tierra como agua dulce. Esto se ve representado ya sea en lagos, en ríos, en acuíferos subterráneos, etcétera, etcétera. Pero entonces esto es importante en términos de entender que nosotros disponemos de una gran masa de agua, pero solo el 2,5% de toda esta masa de agua que se encuentra en el planeta es agua dulce. Y no solo esto, sino que esta agua dulce en su totalidad no está disponible para el uso del ser humano. Mucha de esta agua se encuentra almacenada en glaciares o se encuentra en depósitos subterráneos de difícil acceso, incluso imposible acceso con las tecnologías actuales que tiene el ser humano. Por ende, cuando hablamos del agua total que tenemos en el planeta, solo el 0,4% de este porcentaje está disponible para el uso humano. Es decir, tenemos un, un universo de cuerpo hídrico, pero de este solo podemos tener acceso a una pequeña parte, que es esta imagen o la que Felipe nos dio un preámbulo que íbamos a mostrar en términos del agua que se encuentra en el mundo. Voy a poner el puntero un momentico para hacer más fácil. Esto es una imagen que creó el Servicio Geológico de los Estados Unidos, donde ellos compartimentan todo el agua del mundo, ¿sí? Esto es obviamente una simulación, en esferas. Y la, eh, digamos, la ubican sobre el territorio estadounidense, dado que pues obviamente lo hicieron en este territorio, pero nos indica adicionalmente y nos muestra la magnitud de la cantidad de agua de la que realmente se puede llegar a disponer. La esfera grande, uy, perdón, la esfera grande es el agua total del mundo, ¿sí? O sea, es como si sacáramos el agua de todos los océanos, ríos, lagos y la ubicáramos en una sola esfera, que es esta grandota de acá. Esta esfera grandota básicamente contiene los 1,38 billones de kilómetros cúbicos de agua que tiene el mundo. Pero adicionalmente ellos hacen una desagregación más allá, y es decir, ok, de toda esta agua total tenemos una esfera pequeñita, que es el agua dulce em, líquida que se encuentra dentro de todo el planeta. Como podemos apreciar, la esfera es mucho más chica, un volumen mucho menor, pero adicionalmente la desagregación va más a detalle y dicen, listo, pero es que esta agua dulce no estaba disponible, recordemos las cifras anteriores, no toda está disponible. Pues bien, la esfera pequeñita es la que nos muestra, y por eso se le hace un zoom, así prácticamente es un píxel, donde nos muestra el agua que se contiene en ríos y lagos.
Esta es normalmente el agua que se utiliza para abastecimiento de las necesidades humanas. Y esta esfera pequeñita básicamente representa 93.113 kilómetros cúbicos de agua. Claro, cuando pensamos en la magnitud, pasar de 1,38 billones de kilómetros cúbicos a apenas 93.000 kilómetros cúbicos, pues estamos hablando de una diferencia de básicamente 6 ceros en la cifra. Esto es algo que nos permite reflexionar sobre la cantidad de recursos de la que realmente disponemos y de la cantidad de recursos que podemos utilizar para nuestros fines productivos. Entonces, bien, frente a este panorama, también es necesario pensar cómo está Colombia en términos de agua. Y si bien se nos suele vender, Colombia es un país privilegiado en términos de recurso hídrico, dado que frente al promedio global, Colombia tiene 5 veces más rendimiento en términos de escorrentía superficial que otros países, ¿sí? Normalmente el promedio mundial está sobre 10 litros por segundo en área de superficie, kilómetro cuadrado. Y esto es gracias a una serie de factores, Felipe ya los mencionó previamente, entonces por ende, tampoco es necesario profundizar en ellos, más allá de solo mencionarlos, que es la ubicación geográfica, recordemos la zona de convergencia intertropical, la orografía del país, también los vientos alisios influyen sobre cómo se forma agua en el país, una alta precipitación anual, concepto ya desarrollado, diversidad de ecosistema, claro, recordemos que Colombia es un país megadiverso y los ecosistemas propios de nuestro país permiten que el ciclo del agua sea mucho más activo, ¿sí? Tenemos los páramos, por ejemplo, que son fábricas naturales de agua, donde se captura agua, donde se captura la humedad del aire, perdón, no agua, sino la humedad del aire, y las mismas plantas se encargan de liberar de forma lenta y secuente al al suelo, pues está en forma líquida, el agua ya en forma líquida. Y tenemos, por ejemplo, también las selvas amazónicas, que son zonas con una alta humedad, zonas con una temperatura también un poco más alta, que permite que el ciclo del agua se genere en ciclos de agua locales, básicamente enriqueciendo aún más la oferta del recurso hídrico que tiene el país y bosques andinos que normalmente los que vivimos tal vez hacia la cordillera central o en zonas andinas se nos vende la idea de los bosques andinos como esponjas de agua. Básicamente ellos capturan toda esta humedad del aire y permiten que se almacene en cuerpos de agua o en el suelo también. Tenemos una red hidrográfica compleja, que son las grandes macrocuencas del país. Recordemos que el país tiene 5 macrocuencas y adicionalmente tenemos acuíferos subterráneos. Colombia, a pesar de que en este apartado no se ha ahondado con profundidad, es importante mencionar que Colombia también tiene una serie de acuíferos subterráneos muy amplios, distribuidos en la sabana de Bogotá, en la Orinoquía y en la zona de la región Caribe. Entonces, em, cuando entendemos que si bien Colombia es un país rico, en recurso hídrico, también tenemos que hacer el enlace con la imagen que mostraba del planeta, ¿cierto? De las esferas que tienen toda el agua contenida del mundo. Vimos que era apenas un píxel el agua disponible para uso del ser humano. Y acá también adicionalmente vimos que el país se vende como un país rico en recurso hídrico, pero entonces es necesario entender que el agua dulce es un recurso limitado, no es un recurso del que podamos disponer indefinidamente. Hemos escuchado las noticias que se nos suelen dar sobre que para el año 2050 el mundo se va a quedar sin agua, que para el año 2030 vamos a entrar en un punto de no retorno en términos de cambio climático. Entonces, es necesario comprender que el uso racional de los recursos, en este caso el agua, es prioritario en términos de garantizar el uso actual, o sea, nuestra demanda actual y adicionalmente garantizar la demanda de las generaciones futuras. Esto es una definición sencilla también de desarrollo sostenible, ¿no? Satisfacer nuestras necesidades sin comprometer las necesidades de las generaciones venideras. Entonces, frente a ello, también es importante mencionar cómo
se le está dando o qué uso se le dan al agua en términos de los sectores productivos. Esto también para ya irnos acotando un poco más al sector pecuario, donde se encuentra el sector avícola, ¿cierto? Entonces, el IDEAM, que es quien ha hecho todos estos estudios, ya sea climatológicos y también de recursos naturales, pues en su último estudio nacional del agua, muestran cómo el sector agrícola, que es, insisto, parte del sector agropecuario es sector agrícola y pecuario, pero entonces muestran cómo el sector agrícola es el mayor consumidor de agua dulce, con casi el 50%, o sea, de hecho, casi la mitad del agua que se utiliza en el país se destina para el sector agrícola. Pero, pero también es importante mencionar cuánta de esta agua termina retornando a los cauces, o cuánta de esta agua que se captó termina devolviéndose a la fuente de donde provino. Por ello, el sector pecuario, a pesar de que no, a pesar de que es un usuario que, claro, en magnitud sería el quinto, no retorna hasta un 75% del agua que extrae. Entonces, este término de usos del agua es importante mencionarlo en términos de, claro, qué demando o para producir o para satisfacer mis necesidades, pero cuánto de esto que yo estoy utilizando estoy retornando a la fuente de donde capté el agua que utilicé. Por ello es que esta tabla nos permite a realizar un análisis o realizar una visión bastante resumida sobre cuáles son estos usos del agua. Claro, podemos, como les comentaba, agricultura se encontraría el primero. Vendrían otras actividades como hidroenergía, eh, actividades pecuarias y también actividades relacionadas al uso doméstico del agua, ¿cierto? Pero entonces de esto también es necesario mencionar cuánta de esta agua no se devuelve a la fuente de donde se captó. Para ello está esta columna que nos dice huella hídrica azul. Claro, todavía no la he explicado, ya la explicaré en los siguientes diapositivas, pero es como para que ustedes se den una idea y para que podamos también empezar a entender en términos de huellas que este uso del agua nos refiere a toda el agua que utilizamos y no termina retornando a el lugar de origen de donde se tomó. Para ello nos va a servir esta columna y se asocia con el dato que les mencioné de sector pecuario. Hasta un 75% del agua que se extrae no retorna. Pues bien, miremos un poco el valor. 1.500.000 está en millones de metros cúbicos, ¿no? Entonces son 1.536 millones de metros cúbicos que necesita el sector pecuario para satisfacer sus necesidades productivas. Y de esto no retorna, no retorna 1.156 millones de metros cúbicos de agua. Claro, cuando nosotros miramos esto de esta forma, podemos apreciar, y si hacemos una serie de comparativas, por ejemplo, con el que está inmediatamente antes, el sector doméstico tiene una mayor demanda, pero su mayor demanda no implica un mayor una mayor huella hídrica. ¿Por qué? Porque está retornando una mayor cantidad de lo que está utilizando y por eso su valor es menor. Entonces, esto tengámoslo un poco en la cabeza para lo que viene después y para empezar a comprender ya estos conceptos de huella hídrica. Adicionalmente, nos sirve también visualizar en el país cómo estamos respecto a este uso del agua, ¿verdad? Entonces, este índice de uso del agua que, insisto, esto es de los estudios nacionales del agua que hace el IDEAM. En este caso, este mapa es del 2014, pero pues nos funciona para los periodos que vienen subsecuentemente. Entonces, en términos de uso del agua, podemos apreciar cómo el país se termina coloreando hacia las zonas donde existe la mayor densidad poblacional o donde se concentra la mayor población del país, básicamente. Las cordilleras, podemos apreciar acá todo lo que es la cordillera oriental, central, parte de la occidental, y podemos apreciar también cómo los núcleos poblacionales, en el caso Bogotá, en el caso Cali, pues concentran una mayor o un mayor uso del agua, o sea, tienen un índice de uso del agua mucho más crítico en términos de que se necesita más agua para satisfacer las diferentes demandas que existan en
estas regiones. Claro, esto no está dividido, es importante mencionar, esto no está dividido por municipios o departamentos, esto está dividido por las subzonas hidrográficas con las que cuenta el país. Entonces, esto nos indica cuál es la presión que existe sobre cada una de estas subzonas hidrográficas. Acá, por ejemplo, está la que abastece a Bogotá, pero acá también está parte de la que abastece em, una zona del Magdalena. También encontramos las que abastecen todas las del Caribe, las de la región Caribe, donde también encontramos unos índices de uso pues altos en términos de la presión que se ejerce sobre el recurso. Y esto nos permite adicionalmente, cuando ya lo llevamos a nuestro sector pecuario, ¿sí? Cuando estamos ya empezando a disminuir nuestra escala de análisis, entender cuál es la demanda que se necesita o cuál es la demanda que el sector pecuario requiere del recurso hídrico para satisfacer sus necesidades. Y podemos apreciar cómo donde existen núcleos productivos en el país, pues esta demanda es alta. Por ejemplo, encontramos esta zona donde es Córdoba, Sucre, parte de Bolívar, donde tenemos una demanda alta de agua, claro, núcleos productivos, recordemos, de ganadería, pero también no, cuando analizamos esta región de Antioquia, del eje cafetero, encontramos unas presiones elevadas en términos de que es una zona ganadera, pero también es una zona con una eh, alta producción porcícola, e incluso cuando nos vamos a regiones donde sabemos que tenemos altas densidades de, de granjas productivas, ya sean eh, ganaderas, porcícolas e incluso también avícolas, porque cuando analizamos esta región de los Santanderes, parte de Boyacá, recordemos en esta región se concentran algunos de los núcleos productivos avícolas más importantes del país y tienen también una demanda alta en términos de la cantidad de agua que se necesita para satisfacer sus necesidades. Entonces, estos mapas nos permiten comprender cómo estamos frente al país en términos de las regiones donde se requiere más agua y en términos de las regiones donde se utiliza también más agua. Tenemos una región, tenemos este mapa que nos indica este índice de uso, o sea, la presión que se ejerce sobre el recurso, el uso, y tenemos este mapa donde nos indica las zonas donde tenemos una mayor demanda. Entonces, es importante analizarlos en términos de poder comprender si en el futuro podemos llegar a estar en una región que pues tenga un uso alto y una demanda alta, lo cual podría llegar a, a- 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 a traducirse en un potencial desabastecimiento, ¿cierto? Y esto adicionalmente nos da pie para pensar, claro, hemos visto una serie de diapositivas donde hemos visto que el agua es un recurso limitado, que se tiene un uso del agua marcado en ciertas regiones, que adicionalmente existen em, o ya está cartografiado regiones donde existe una alta demanda para satisfacer las necesidades del sector pecuario. Entonces, cuando hacemos todos estos análisis, este análisis también es necesario pensar, listo, estamos usando mucha agua, requerimos mucha agua, pero ¿cuánta agua en realidad se necesita para producir deter- determinada cantidad de un bien? Esta gráfica es muy diciente en términos de los litros que necesitamos para producir agua. Claro, cuando nosotros hablamos, para producir un bien, perdón, cuando nosotros hablamos de billones de kilómetros cúbicos, etcétera, etcétera, pues estamos hablando de magnitudes que se nos hacen tal vez muy, muy, muy muy ajenas, son magnitudes que se nos es difícil de mencionar, pero cuando hablamos de litros, que son magnitudes que manejamos a diario, ya sean en nuestra bebida, agua de bebida, pues se nos hace mucho más fácil comprender cuál es el uso que le estamos dando para producir un bien. Entonces, esta gráfica nos muestra, en términos de la cantidad de litros que se necesitan, em, en términos de litros de agua, perdón, cuánto se necesita para producir determinado bien, ¿cierto? Podemos apreciar cómo para producir verduras bueno, frutas se necesita una baja cantidad de agua. Tenemos acá una manzana que tal vez pesará 200 gramos, una naranja, 150 gramos, se necesitan 50 a 70 litros.
Esto ya es bastante. Cuando miramos un huevo, por ejemplo, se necesitan 200 litros. Y uno dice, bueno, un huevo pesa, digamos, en promedio, no sé, digamos 58 gramos, 60 gramos. Para producir este poco peso, necesitamos 200 litros de agua. Entonces es una magnitud que uno dice, pues sí, o sea, se necesita bastante de esta agua y es algo que no se contempla. ¿Por qué? Porque nosotros normalmente estamos analizando el agua que visualizamos o el agua que podemos ver en ese momento dado del día, ¿sí? O sea, un agua que se necesita para satisfacer tal vez el agua de bebida del pollo, pero no estamos contemplando el agua que se utilizó para producir el pienso del animal, no estamos contemplando el agua que se utilizó para durante todo el proceso de transporte de los insumos que se utilizaron en la granja. Entonces, este concepto de agua necesaria para producir un bien contempla todos estos flujos de agua que se utilizaron durante el proceso de producción de un huevo. Y ahí es cuando la magnitud se nos eleva a esta cifra de 200 litros. Y si incluso queremos ir avanzando un poco más en esta escala, en esta gráfica, y pararnos o enfocarnos un poco en cuánto necesitamos para producir 300 gramos de pollo, estamos viendo que la magnitud es casi de 1200 litros de agua para apenas 300 gramos. Entonces estas cifras, claro, sí, ya no falta de pronto el que vio la ternera, 300 gramos de carne. Se nos ha dicho siempre, estos son valores ya estandarizados, se nos ha dicho siempre que el ganado es un fuerte consumidor de agua y sí, lo es para producir esta cantidad de carne, pero esto no indica que otros sectores, como es avícola y porcino, sean exentos de también este uso intensivo del recurso hídrico para la misma producción de biomasa animal. Entonces, esta gráfica, eh, además de ser muy llamativa y de mostrarnos cifras que nos pueden llegar a alarmar, nos da pie para hablar un poco ahora sí de huella hídrica. Entonces, cuando hablamos de huella hídrica, debemos comprender que es un indicador sobre el volumen de agua dulce que se utiliza para producir un producto, para producir un bien o un servicio. Y la escala de análisis puede ser a nivel de individuo, a nivel de empresa, a nivel regional, a nivel nacional. ¿Sí? La huella hídrica tiene una serie de escalas que pueden llegar a ser analizadas dependiendo de las necesidades que se necesiten. Y como les comentaba previamente en la gráfica, contempla tanto el agua que se utiliza o lo que podemos analizar en un momento dado, es decir, el agua que vemos, como el agua que se utilizó para poder producir ese producto. Por ello, las magnitudes suelen ser mucho más elevadas, porque el agua que se utiliza durante el proceso no es contemplada normalmente, entonces suelen ser magnitudes muy grandes, que cuando se analizan los datos nos refleja en estos resultados de 200, 1170 litros que estábamos viendo para la cadena avícola. Adicionalmente, el concepto de huella hídrica o las estimaciones de huella hídrica están o bueno, tienen una serie de lineamientos que son dados por la Water Footprint Network y por la norma ISO 14046, donde básicamente se nos da una serie de directrices o un proceso metodológico para realizar las estimaciones de este indicador y de esta manera poder tener comparabilidad con otros estudios que se hagan a nivel, ya sea local o a nivel em, regional, ¿verdad? También global. Y ellos nos indican adicionalmente que la huella hídrica puede ser dividida o está, o está conformada por tres huellas hídricas, ¿sí? Cuando hablamos de huella hídrica, hablamos también de huella hídrica azul, huella hídrica verde y huella hídrica gris. La suma de estas tres nos dan la huella hídrica total. Ya entraremos a definir cada una de ellas, pero entonces es importante mencionar que la huella hídrica no es una huella hídrica como tal, o no es un concepto asociado a algo estático, sino que contempla los diferentes compartimentos, ya sean para usos directos o para usos indirectos también, que eso es algo que también ya definiremos. Entonces, bien, cuando hablamos de huella hídrica azul,
estamos hablando de un indicador, insisto, la huella hídrica es un indicador ambiental, por ende la huella hídrica azul sigue siendo un indicador que nos mide cuánto es el consumo de agua dulce, ya sea superficial o subterránea, para producir un producto, ¿sí? Entonces, nos mide la cantidad de agua que nos retorna a una cuenca por concepto de agua que se evapora durante el proceso, agua que se incorpora al producto y agua que no vuelve a la cuenca donde se tomó, ya sea por concepto de que se trasladó o porque se retuvo. Entonces, este concepto, esta parte es importante analizarla o tenerla presente en términos de que es necesario comprender que así el agua retorne a la cuenca, también la temporalidad es importante en términos de los periodos de lluvias y de sequías, o de sequías no, en periodos de lluvia y los periodos secos. ¿Por qué? Porque si el agua se retiene durante un periodo de lluvias, pero luego se retorna durante un periodo seco, esta, eh, esta agua retornó en un periodo que no correspondió al ciclo hídrico de ese momento. Por ende, no puede ser contabilizada como un agua que retorna de forma natural, sino como un agua que se retiene para el proceso, que es como si no hubiera retornado a la misma zona de donde se captó. En el Estudio Nacional del Agua, que se hizo también para el año 2014, se realizaron unos mapas donde podemos visualizar la huella hídrica que tiene también por, por subregión hídrica el país. Entonces, nos muestra adicionalmente y también se alinea con los mapas que ya hemos visto previamente de demanda y uso, donde la región Caribe, de nuevo, tiene una huella hídrica azul elevada. ¿Por qué? Porque tienen una mayor demanda, tienen un mayor uso del recurso. Pero también cuando analizamos zonas donde hay una alta densidad poblacional, por ejemplo Bogotá, acá tenemos también lo que es Cali, la parte de eje cafetero, pues también tenemos unas huellas hídricas también elevadas, ¿sí? Miremos la leyenda, que es millones de metros cúbicos años, y nos indican o a través de esta escala de colores, nos indica qué tan fuerte puede ser la huella hídrica o qué tan marcada es esta huella hídrica para para estas subregiones hídricas, para estas subcuencas hidrográficas. De nuevo, Bogotá, las regiones pobladas, parte de Caribe. Entonces, analizar esto también es importante en términos de comprender cuánto se usa. Recordemos el mapa de índice de uso, pero adicionalmente cuánto de esto retorna. Y el análisis nos muestra que en muchas regiones del país o en regiones donde se tenga una alta demanda o una alta densidad, pues mucha de esta agua no está retornando en el tiempo. Y adicionalmente tenemos una ecuación, ahí es una ecuación rápida, tampoco voy a profundizar en ella, de cómo se estima la huella hídrica. Entonces, básicamente son los conceptos que ya mencioné, evaporación, lo que se incorpora y el flujo de retorno que no vuelve a la cuenca. Frente a la huella hídrica verde, esta nos indica el consumo de agua que se tiene por concepto de captación de agua lluvia del suelo. Es decir, esta precipitación cae, se almacena en el suelo y esta agua que está almacenada en el suelo se utiliza para un fin productivo. Por ende, la huella hídrica verde normalmente es asociada con los sistemas agrícolas y forestales. Claro, como el sustrato o el medio de crecimiento de ellos es el suelo, pues captan agua del suelo para sus procesos metabólicos y su proceso de crecimiento normal. Pero adicionalmente, no indica que sea una camisa de fuerza que solo quede para sistemas agrícolas y forestales, ya que los sistemas pecuarios también pueden llegar a ser relevantes o pueden llegar a tener una huella hídrica verde en términos de captación de agua lluvia, agua que normalmente debía caer al suelo, es captada, ya sea por un sistema de almacenamiento en tanques o un sistema de captación, sea cual sea el que se tenga. Por ende, podría llegar a tener una huella hídrica verde. Pensemos en los estanques piscícolas, es el ejemplo más sencillo. Los estanques piscícolas son estructuras fijas donde están expuestas al medio. Cuando cae agua,
Bueno, cuando cae agua eso sonó mal. Cuando hay lluvia, cuando hay precipitación, parte de esta agua de lluvia deja de caer al suelo porque en ese espacio está el estanque y es captada por el estanque. Entonces, el sistema piscícola puede llegar a tener una huella hídrica verde asociada a esa agua que captó de la lluvia. Y adicionalmente, la huella hídrica verde contempla también el volumen que se evapotranspira. No solo el agua que se utilizó para el crecimiento de la planta, sino el agua que en ese momento o durante esa fase productiva o esa fase de crecimiento se evaporó o transpiró al medio. También es importante mencionar esto porque ese muchas veces es uno de los rubros que más influye en la huella hídrica verde. Y de nuevo, en el Estudio Nacional del Agua tenemos un mapa donde se hizo el análisis de la huella hídrica verde y se sigue asociando con los núcleos productivos del país, regiones ganaderas, la región del altiplano cundiboyacense, donde también tenemos unas fuertes presiones ganaderas y también de cultivos, y el eje cafetero, como podemos apreciar, también parte de los llanos. Está todo asociado a regiones productivas del país en términos agrícolas. Y bien, ahora con la huella hídrica, la huella hídrica gris, es un concepto tal vez un poco más difícil de digerir, em, pero debemos pensar que es un indicador que nos mide la contaminación del agua que consumimos. Entonces, el agua se captura de una fuente, de una fuente, ¿cierto? De una cuenca. Esta se utiliza para realizar determinado proceso productivo. Durante ese uso, esta agua em, se empezó a contener una serie de elementos ajenos a aquella agua que fue captada, ¿verdad? Empieza a contaminarse, empieza a ensuciarse, llamémoslo así. Para poder retornar esta agua al medio, debemos garantizar que mínimo tenga una carga natural de contaminantes, em, o una carga mínima permitida por la legislación ambiental vigente para esa área para esa área donde se encuentra el sistema productivo. Esta agua necesaria para poder llegar a diluir estos contaminantes es lo que conocemos como huella hídrica gris. Por eso la definición, o acá decimos que es el volumen de agua necesaria para asimilar uno o más contaminantes en función a concentraciones naturales. ¿Sí? De nuevo, captamos agua, se utilizó en un proceso, se contaminó y la debemos devolver a la fuente de donde se captó con las mismas condiciones que tenía cuando fue utilizada al inicio del proceso. Por ello, esta gráfica es muy útil en términos de que nos permite recordar también el ciclo del agua, pero la diferencia es que tenemos una serie de actividades antrópicas donde se utiliza el agua, pero se debe garantizar, acá está, de hecho el recuadro está en inglés, pero pues nos sirve, que es el uso de agua en actividades industriales y disposición. Tenemos que garantizar que el agua que se utilizó inicialmente donde se captó retorne a la cuenca o al lugar de origen con las condiciones mínimas permitidas o las condiciones naturales originales que tenía. Entonces, esta gráfica es muy útil en términos de entender cómo el hombre influye sobre los ciclos naturales, pero adicionalmente debe o tiene la responsabilidad de no comprometer las condiciones naturales del recurso que esté utilizando. Y tenemos una ecuación donde se explica cómo se calcula la huella hídrica gris. Claro, esta es una ecuación bastante simplificada, donde nos mide la cantidad de agua y las concentraciones máximas y concentraciones naturales. Pero pues al momento de realizar el análisis, se contemplan otras variables que pueden llegar a influir en este cálculo. Bien, ahora bien, toca estar pendiente del tiempo que no quiero pasarme. No, estoy bien. Ahora bien, les comentaba yo con el agua que se utilizaba para producir bienes, que existía un agua que podemos ver y un agua que se utilizó durante la cadena de suministro o que se utilizó para ya sea la producción del pienso, el transporte, etcétera, etcétera.
Esto se asocia a los conceptos de huella hídrica directa y huella hídrica indirecta. Básicamente el agua o el volumen que nosotros utilizamos durante un proceso eh, se puede asociar a la huella hídrica directa. ¿Por qué? Porque es esta agua que efectivamente se captó de alguna fuente en un espacio determinado, en un espacio definido, y se obtuvo, bueno, y se utilizó para el proceso productivo de un bien o de un producto final, ¿sí? Es un proceso local, pero cuando hablamos del agua que se necesitó para, ya sea, pensemos otra vez en el huevo, para el pienso de los animales, para el transporte de los insumos, para también contempla el transporte de, de personal, etcétera, etcétera, procesos de lavado. Pues cuando hablamos de esa agua que se utilizó para indirectamente para obtener el producto final, estamos hablando de una huella hídrica indirecta, es decir, un agua. Normalmente en literatura se habla de agua escondida, pero el concepto técnico en realidad es agua virtual, que es aquella agua que se utiliza para la producción de insumos o productos necesarios para el desarrollo de la actividad productiva, es decir, el agua utilizada durante la cadena de suministro. Por ello, también es necesario entender que existe una distribución geográfica de la huella hídrica indirecta. Pensemos en el caso nacional. Para la producción de piensos em, avícolas se utiliza maíz importado. Este maíz puede provenir ya sea de Estados Unidos o de Argentina. Esta huella hídrica no es propia de nuestro contexto local, es una huella hídrica del maíz que se importó, pero es importante tenerla presente o importante tenerla em, en nuestros análisis para cuando realicemos la estimación de la huella hídrica, por ejemplo, de el huevo o de la carne de pollo que vamos a tener al mercado, ¿cierto? Pensemos también en insumos agrícolas. Algunos insumos agrícolas se importan, pero son necesarios para el desarrollo de nuestra actividad productiva. Esta huella hídrica para esos insumos, la huella hídrica de la producción de esos insumos, también hay que tenerla presente para nuestro producto. Entonces, la huella hídrica se compone de la huella hídrica directa, la huella hídrica indirecta y adicionalmente se compone de las huellas hídricas azules, verdes y grises, que pueden ser también directas o indirectas. Entonces, este nivel de análisis es lo que permite es lo que permite analizar qué tanta agua en realidad se utiliza para producir un producto. Y esa es la razón por la que el huevo tenía eh, cargado a sí mismo 200 litros de agua para producir 60 gramos de huevo, pero es por esta realidad del uso de agua, ya sea a escala local o a escala geográfica, una escala diferente, internacional, ¿verdad? De donde se estén utilizando los productos. Bien, entonces dicho eso, ya habiendo hecho esa capitulación o toda esa parte conceptual y también, no solo conceptual, sino también de entendimiento de lo que es una huella hídrica y cuáles son sus ramificaciones, pues podemos empezar a hablar un poco más ya sobre la huella hídrica en el sector avícola, ¿cierto? Y por qué es importante analizarla o por qué es importante realizar los estudios que inicialmente Estefanía lo mencionó, se pretenden realizar con el sector avícola, ¿cierto? Entonces, lo primero es entender por qué el sector avícola, por qué analizar el sector avícola. Pues clave que es entender o clave es tener presente que el sector avícola es uno de los sectores productivos más importantes del país en términos de garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria. Sí, esto es algo que no se puede debatir. En el país, las fuentes de proteína más consumidas son dadas por el sector avícola, que son el pollo y el huevo. Tenemos que la población colombiana consume 36,8 kilogramos de pollo por año, o sea, por persona al año, y consume, este dato estaba entre 342 a 346 huevos per cápita.
le sigue la carne de res con 19 kilos. Entonces, bueno, y si ustedes quieren hacer el cálculo, también lo pueden hacer rápido de cuánto esto representa en kilos, ¿sí? Con un promedio de 58 a 60 gramos, hacen el cálculo y les da más o menos 20 a 21 kilos de huevo de huevo. Entonces, entendiendo la importancia que tiene el sector en términos de garantizar este consumo, esta oferta de alimentos para el país, pues también es importante analizar cuántos recursos necesita el sector para producir estas cantidades y para satisfacer las demandas de la población colombiana, ¿verdad? Uno de estos recursos, pues, es el agua, evidentemente, porque el agua es un insumo transversal a la producción avícola. Y bien Felipe lo decía, nosotros no podemos prescindir del agua, ¿sí? De todo el resto de cosas podemos prescindir, ¿sí? Del wifi, bueno, del wifi, de todas estas comodidades que tenemos, de la electricidad, incluso podríamos llegar a prescindir, pero no podemos prescindir del agua, simplemente es necesaria para nuestra subsistencia. Entonces, el cálculo de la huella hídrica en el sector nos permite tener información sobre, primero, y muy claro, el impacto que se tiene sobre el recurso hídrico, ¿cierto? En términos de lo que se utiliza. También nos permite identificar áreas críticas de consumo, para eso los mapas que les mostré de índice de uso, índice de demanda, los dos mapas de huellas hídricas, porque esto nos da una idea de cuáles son las áreas que pueden presentar una mayor, primero, presión sobre el recurso y segundo, una mayor o menor susceptibilidad a desabastecimiento del mismo. Entonces, Felipe también lo mencionó, se hizo un estudio con el sector avícola para identificar estas zonas vulnerables. Afortunadamente, el sector avícola cuenta con una muy pequeña cantidad de predios que pueden estar susceptibles al cambio climático, pero igual es necesario tener presente que son predios que igual están presentes, que son predios que pueden llegar a tener em, unas necesidades diferentes frente a las que se tiene en términos generales. Entonces, es necesario identificar estas áreas. Lo segundo, o en lo tercero, perdón, es que nos permite reducir costos, ¿sí? O sea, esto también toca el bolsillo en términos de que el uso o un uso concienzudo del agua y mucho más sostenible permite reducir los costos. Esto es evidente. El agua sí, es un bien que tiene un valor en el mercado y por ende nosotros em, debemos cancelar lo que es el uso que tenemos del agua, ¿cierto? Nos permite cumplir con estándares de sostenibilidad también, porque día a día el mercado exige de productos ambientalmente más sostenibles, ¿cierto? De productos que primero utilicen menos cantidad de fertilizantes, de productos que sean ambientalmente sostenibles, que no se hayan producido en zonas donde hubo talas, etcétera, etcétera. Y también se está contemplando productos que no tengan un uso indiscriminado del agua. Entonces, permite cumplir con estándares de sostenibilidad. Y quinto, que permite prepararse ante escenarios de desabastecimiento. Es lo que ya previamente mencioné sobre las áreas de vulnerables o susceptibles. Básicamente, esto permite comprender la presión que existe sobre el recurso, identificar áreas críticas identificar cuáles van a ser las necesidades posibles que tendrán ciertos sistemas productivos en un área determinada. Bien, ya para terminar y volver a darle la palabra a Felipe para unas reflexiones finales, em, la medición y la gestión de la huella hídrica adicionalmente permite que el sector avícola sea, por un lado, pionero y que empiece a liderar la protección del recurso hídrico en el país en términos de los sectores pecuarios. Primero, porque va a promover la producción responsable de alimentos en un contexto de cambio climático en términos de menor disponibilidad de recurso hídrico, porque no todos los años van a ser como este año, claro. Este año
pues lo hemos evidenciado, es un año que evidentemente tiene un régimen de precipitación superior a lo normal. Este es un año más bien niño, pero vamos a tener años, más niña, perdón, niño es sequía, pero van a haber años donde seguramente vamos a tener déficits hídricos. Recordemos el año pasado, en Bogotá hubo racionamiento de agua. ¿Por qué? Porque los regímenes de precipitación fueron menores a lo normal. Entonces, entender esto va a permitir que el sector avícola tenga un uso más racional del recurso y promueva sistemas productivos más sostenibles en términos de evitar el uso excesivo del recurso, ¿sí? En zonas críticas o zonas susceptibles a tener desabastecimiento. Y adicionalmente esto va a permitir que genere confianza y, claro, preferencia en consumidores, que cada día somos más conscientes de que los recursos son limitados y que se les debe dar una correcta gestión a los mismos. Bien, ya para terminar, pues entonces vuelvo a darle la palabra a Felipe. Carlos, gracias. Bueno, listo. Entonces, ¿qué se viene? Veo que ahí en el chat, agradeciendo a las cerca de 50 personas que están conectadas, hay preguntas interesantes. También aquí un saludo rápidamente a los técnicos, a José, a Miguel, a Mónica, en fin, a todos ahí. ¿Qué se viene? Se viene un estudio importante. Vamos a estar en 6 predios como que estratégicamente ubicados. Para eso ya hicimos como esa primera, con la federación, ese primer filtro de dónde pueden haber unos predios para empezar a estimar esa huella hídrica. Y creo que con esa pregunta voy a responder alguna de las preguntas que están en el chat. Entonces vamos a estar en los predios, va a estar FENAVI, los técnicos de FENAVI con unos técnicos de clima, principalmente extrayendo información. Sí, ¿qué pasa con cuestiones de estas huellas? Muchas veces ocurre que, o por lo menos lo veía yo así hace unos años, uno preguntaba por actividades que generaran gases de efecto invernadero, que es una huella igual, pero al productor como que le daba miedo si eso me iba a imputar alguna, no sé, sanción, multa, qué sé yo. Entonces, por eso como que la gente trata de, si hay un gasto de 10, yo digo que es 2, por si hay una ley que después por ahí llegue y empiecen a entrar por ese lado de las sanciones o multas, ¿sí? Pero entonces acá sí queremos, es un trabajo anónimo, siempre se trata de hacer anónimo, y es un trabajo que en la medida que se tengan mejores datos, pues mejores datos vamos a aportar, siendo anónimo, claramente, lo estoy diciendo. Importante es importante también, hacíamos un ejemplo la vez pasada con una camaronera, un sistema productivo de trucha y tilapia en Ecuador, y solamente teniendo en cuenta la precipitación que entraba a los cuerpos de agua, por ejemplo, esa huella hídrica se movió un montón, ¿cierto? Aunque en acuicultura el principal reto está en la huella gris. Pero entonces miren que hay una heterogeneidad bastante amplia. ¿Qué se viene? Pues se viene lo que les acabo de decir, unas proyecciones. Seguramente yo estaré ahí en la cabeza también, pues recordando cuando se tengan resultados, socializarlos. Estaremos en otra hora de la sostenibilidad con todo gusto, mostrando cuáles son los datos verdaderos de las huellas hídricas. Carlos nos mostraba 200 litros para un huevo. Entonces ustedes como productores, o si hay productores acá o técnicos, dirán, pero yo no veo 200 litros en un huevito que sale una bandeja de 30, serían 6.000 litros, 6 metros cúbicos de agua, en eso no los veo. Pero eso viene de una trazabilidad, viene de atrás hacia adelante, viene desde donde las ponedoras están consumiendo un concentrado que tiene ya una huella. Entonces ahí ahorita vamos a responder esas preguntas, hasta toda la parte de mantenimiento, uso, etc., de los sistemas productivos. Ahí recoge todo eso. La huella hídrica, recordemos que es la sumatoria del azul, verde y la gris. Entonces ese es como el total. Voy a permitirme rápidamente, porque nos quedan 10 minutos, leer unas preguntas. Alejandro... Ah, no, Alejandra es la que nos invita para que llenen preguntas. Acá está. Entonces, Erika, así como hay programas para huellas de carbono, ¿cierto? Hay programas, páginas o aplicaciones para calcular la huella hídrica. Erika, no conozco. Conozco unas páginas, hay una fundación Aqua, creo que está, pero es más huella hídrica como para calcular mi huella hídrica, ¿no? Entonces, yo cuánto consumo en mi baño al día, dependiendo los días que me bañe la semana,
como ese más personal. No conozco huellas hídricas de una empresa o más empresariales o industriales. No la conozco. Ahorita lo que vamos a hacer es precisamente eso. Clima siempre trabaja con una política de open source, o sea, fuente abierta. Nosotros no usamos nunca cajas negras para nuestras variables o constantes en las diferentes métricas, entonces ahí va a estar. Te puedo recomendar no recuerdo el nombre, Fundación Aqua, una vaina así, búscala, googleala y ahí encuentras cosas gratis que son como muy genéricas, que nos dan más un indicativo, más que una huella hídrica per se. La siguiente pregunta, Esteban, al contar huella hídrica directa e indirecta y a la vez huella verde y azul, ¿no habría doble contabilidad o qué recomendación se tiene para evitar esa situación? La respuesta es no hay doble contabilidad precisamente porque bueno, la huella hídrica azul y la verde son distintas, ¿no, Esteban? Se manejan de una manera distinta. Ahorita, Carlos, si quieres complementar mi respuesta, abre el micrófono o alguno de ustedes, porque sé que ustedes son muy pilos en esas cuestiones también, quieren dar su opinión, abierto el micrófono en este conversatorio. Esto no es solamente escuchando a dos personas. Entonces, son dos huellas distintas, ¿sí? Y yo digámoslo así, como productor, yo defino, al igual que las huellas de carbono, que estamos más familiarizados con eso, yo defino qué alcance quiero tener. Si la quiero tener mi huella hídrica directa o indirecta, yo defino esas cosas. Pero claramente estamos calculando dos cosas distintas, ¿sí? Entonces ahí no hay una doble contabilidad. En ese sentido, no hay doble contabilidad. Precisamente esa ISO, esa norma internacional de estandarización, lo que nos hace es tener una metodología para evitar esas dobles contabilidades y sobreestimar huellas hídricas. Igual pasa en la huella de carbono, repito, son iguales, solamente que uno la respuesta es carbono y otro la respuesta es el consumo de agua, pero es básicamente eso, no hay. La pregunta Miguel Velasco. Hola Miguel, un saludo. Las proyecciones de los datos presentados, ¿cómo son gestionados, teniendo presente que muchas veces en campo los usuarios no registran los consumos y por ende no presentan datos para alimentar la información nacional? Entonces, ¿cómo se realizan las proyecciones si regularmente los usuarios no presentan información de consumos? No sé a qué hace referencia con proyecciones. Acá no hacemos proyecciones de nada. Acá estamos haciendo una huella hídrica con datos históricos. Proyección lo entiendo a futuro. Entonces yo tengo un dato histórico, proyecto qué puede pasar, pero entendiendo tu pregunta más o menos, Miguel, creería que lo que quieres saber es que si los usuarios no nos dan la información específica del consumo hídrico, ese recurso hídrico, ¿cómo hacemos el llenado de los datos? Si es así, difícil, porque pues ahí sí necesitamos los datos reales. Creo que acá lo que podemos usar, la política que podemos usar es la política de confidencialidad, para que ahí sí pues los usuarios se metan como en este programa y miren por ahí algo que decía Carlos interesante. ¿Qué valor agregado le puedo dar yo a mi producto con una huella hídrica y de carbono también? Lo más sostenible posible, porque claramente siempre vamos a emitir carbono y siempre vamos a necesitar agua para cualquier ciclo biológico, ¿cierto? Entonces creo que podemos trabajar, hay más preguntas, podemos trabajar eso. Rápidamente, ¿cómo están afectando las consecuencias de la variabilidad climática a la huella hídrica en las granjas avícolas del país? Te recomiendo, Edgar, que mires los boletines de predicción climática del IDEAM. FENAVI hace parte de esa mesa y FENAVI transfiere la información hacia ustedes, les va a decir simplemente cómo se va a estar igual que lo normal, va a estar diferente, va a haber una sequía, superávit, déficit, qué sé yo. Revisen esas cosas porque ya nos queda poco tiempo. Ahí al respecto tampoco quiero dejar un concepto errado, que es el siguiente. Si este año fue muy seco por debajo de lo normal, hay una sequía, o si hay sequías, es niño. No, normalmente está asociado, correlacionado directamente, sí, pero no necesariamente algo que esté por encima o por debajo de lo normal es un niño o niña. Hay unos protocolos para establecer esos periodos de variabilidad climática, pero dejar eso claro también. Buena pregunta, Edgar. Sigue Carlos. De acuerdo a la información compartida que existe en huella hídrica azul, verde y gris, ¿qué indicadores de huella hídrica recomiendan puedan llevar los avicultores para ser eficientes con el recurso hídrico? Esa pregunta es bien interesante.
Y esta pregunta yo creo que la podemos, ¿qué indicadores? Pues creo que primero tener la métrica de lo que se está cuantificando, ¿cierto? Esa es la primera, tener esa métrica y ahí ya creo que es interesante hacer otro espacio para ver y comparar resultados, empezar a compararnos con métricas globales. Me parece bien interesante esto porque ahí ya estamos entrando en el campo de lo que estamos haciendo nosotros y lo que estamos cuantificando como huella. Me parece que ese es el siguiente paso, que seguramente FENAVI lo tendrá presente. FENAVI publica este informe, Esteban, todavía el informe no está porque vamos a empezar a hacer las métricas. Cuando esté, seguramente lo va a presentar porque todo lo que hemos hecho de carbono, de vulnerabilidad, se ha presentado en comités. Entonces, te garantizo que Estefanía, Carlos, Alejandra, Mónica lo van a hacer. Y finalmente, Carlos Alberto Bautista, ¿qué podemos hacer desde el sector para disminuir la huella hídrica? Nos falta mucho por entender. ¿Es cierto tu afirmación final y qué podemos hacer? Pues Carlos, yo creo que lo primero es entenderlo, ¿sí? Si no entendemos algo, pues no lo podemos gestionar. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Lo segundo es compararnos. ¿Cómo estamos de acuerdo a? Entonces, miremos, compararnos con países que tengan una agricultura desarrollada. No sé, se me ocurre, miremos indicadores de Brasil, quizás, miremos indicadores de Costa Rica, ¿sí? Y ahí empecemos a compararnos. Entonces, vamos a decir, ok, Brasil maneja este indicador por cada huevo, por cada kilogramo de carne, de pollo producido o filete o qué sé yo. Nosotros, ¿por qué no tenemos ese indicador o por qué tenemos un indicador mejor? ¿Qué hacemos bien para que esto sea así? Y allí creo que con esa comparabilidad, le das la siguiente diapositiva, Carlos, para que guarden datos, por favor. Y en esa comparabilidad, pues sí creo que vamos a entender lo que estamos trabajando. Creo que todas las preguntas están Felipe, sí. resueltas. Nos quedan 3 minutos. Felipe, Creo que Alejandro sí. estás hablando, o si alguien quiere abrir micrófono para Sí. preguntar. Bueno, Bienvenido. Felipe y Carlos, muchas gracias por la presentación tan completa. Pues claramente esto hace parte también de la cultura de medición e indicadores que promovemos desde FENAVI para el sector avícola. Primero, pues para agradecerte, y segundo, pues iba a darle la palabra a la ingeniera Luzmeri, que había levantado la mano, pero me está escribiendo que tuvo que salir de la reunión. Igual cualquier pregunta, pues nos las pueden realizar a través de los contactos de Carlos, de Felipe en Clima Soluciones, y a través de los contactos de Estefanía y mío y de los ingenieros en campo. Esta hora de la sostenibilidad será publicada en el canal de YouTube como todas las demás horas de FENAVI. Y por último, pues queríamos recomendarles las empresas que, como dice Felipe, dentro de las proyecciones que hay para el sector avícola es hacer esta prueba piloto de medición de huella hídrica. Las empresas que deseen postularse para este piloto, por favor postularse pues a través del contacto de Estefanía y mío. Voy a dejar nuestros correos aquí en el chat y son bienvenidos, y pues nada, estamos pendientes de generar este proyecto para poder seguirlo aplicando en todo el sector avícola y, como dijo Felipe, pues publicar los resultados y compartirlos con ustedes en este espacio y en otros espacios que vendrán más adelante. Entonces voy a dejar mis correos y pues estamos muy pendientes. No sé si hay alguna duda adicional o si no, damos por terminada la hora de la sostenibilidad. Muchas gracias, Felipe. Alejandra, gracias. Un saludo a todos, que estén bien. Buen día. Hasta luego. Muchas gracias, Alejandra, Estefanía, por el espacio.